Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por venir. Y mi nombre es Ezequiel Nobili, soy secretario de la AI, la Asociación de Autores de Iluminación, junto con Elisa Sanz de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, la OISTAT, que es la Organización Internacional de Escenógrafos Técnicos y Arquitectos de Teatro, y la AEC, que es la Asociación de Directoras y Directores de Fotografía. Organizamos esta jornada y queremos agradecer a la SGAE por su colaboración, a los ponentes aquí por el tiempo y los conocimientos que nos van a dedicar y a vosotros los asistentes. Esta segunda jornada es la continuación de la que hicimos el año pasado, donde nuestra intención es aprender, conocer sobre este tema de derecho de autor y propiedad intelectual, que como artistas y creativos nos suena todo el tema de artículos, leyes, normas, y todo esto nos cuesta entender, se nos escapa de nuestro universo creativo, pero sí sabemos que tenemos estos derechos, fue la conclusión de la jornada anterior, y creemos que es interesante seguir trabajando. Desde el año pasado hemos hecho un trabajo que empezó, que va muy lento, pero que va avanzando poco a poco, y creemos que es importante continuar con eso. Para estos retos y desafíos que tenemos ahora, tenemos a estos ponentes maravillosos, muy bien conocidos, a Alexander Boroniuk, que es abogado especialista en Derecho, a Fermín Cabal de la SGAE, Jesús Cimarro de Faeteda, Marta Gómez de AISGE y a Porfirio Enríquez de la AEC. Les dejo con Elisa, que les va a dar unas palabras y bueno, luego de la ponencia vamos a tener un momento de preguntas y respuestas o de aportaciones que querramos hacer a este debate, de consensuar conclusiones nuevas para seguir avanzando en este camino. Y luego una foto de todos juntos para el recuerdo de este momento. Gracias. Según la UNESCO es el Día Internacional de los Derechos de Autor. Estas jornadas comienzan desde trabajos previos ya realizados por otros creadores de las artes escénicas, como por ejemplo ADEC, que es la Asociación de Escenógrafos en Cataluña. También fue precedida por otros trabajos realizados por otros autores como Pedro Moreno o Gerardo Vera, que ya hablaban de los derechos de creadores escenográficos y de creación escenográfica, como autoría, figurinismo, etc. Esto comienza en la APE en el 2014 con unas jornadas que dedicamos también a derechos de autor, y tiene que ver también con una evolución de las artes escénicas, con una evolución que va más allá de unas dramaturgias textuales, sino también unas dramaturgias visuales que requieren de un proceso y de un estudio especial en la cual consideramos que los trabajos de los creadores de artistas plásticos escénicos tienen que ver tienen importancia como autor. Para esta segunda jornada creo que es fundamental, y Alexander va a contarnos ahora esta evolución que hemos tenido, porque esta inquietud no solamente es en España, sino en toda Europa, y lo estamos constatando, y creo que es importante que se hagan reflexiones y que nuestro propio sector escénico y audiovisual acabe creyendo en nuestras autorías y en nuestras creaciones. Así que os dejo directamente, luego seguirán más preguntas y espero que sea provechoso para todos. Buenos días a todos. Quiero unirme a Elisa Sanz y felicitar a todos en este Día de Autor, Día de Hombre, hablando del ser humano libre, hombre del bien, hombre culto que aporta a su propio desarrollo, al desarrollo de todo el entorno en el que está trabajando y a la cultura, que tanto es importante para nosotros.
en la primera decena de este milenio, en principios del año 2000, yo estaba trabajando como técnico de construcción de decorados en el taller de Miguel Braida y a la vez estudiando en la Facultad de Derecho. Y ahí había muchas personas, muchos compañeros que preguntaban a Alexander, ¿y esto qué sentido tiene? Por un lado arte y por otro lado el derecho. Y bueno, respondía vocación. Hoy, sentado aquí en esta sala, bajo las golondrinas pintadas por Miguel Braida, todo recobra el sentido, ya que estoy hablando de un estudio comparativo de protección de derecho de autor en artes escénicas. El estudio de que voy a hablar tiene sus inicios en marzo de 2014, iniciado por Asociación de Artistas Plásticos y Escénicas de España, y a raíz de este inicio fue desarrollado un estudio particularmente por Begoña Sendoya, abogada de Netflix TIC and Law, y a continuación de este estudio, el año pasado, en la primera jornada de Derecho de Autor en Artes Escénicas, en la que yo estuve presente como oyente, fui tratado el asunto de la problemática que existe en inquietud en el ámbito de profesionales de artes escénicas. Entonces, a partir de aquí tuvimos una reunión el 18 de mayo del año pasado en el entorno de RESAT, en la que participaron Elisa Sanz, Ezequiel Nobili, José Luis Ferreira, participó Bert Detterman, presidente de OESTAT Internacional. OESTAT es Organización Internacional de Escenógrafos, Técnicos y Arquitectos de Teatro. Y en esta reunión hablamos de la necesidad en este entorno al que yo he referido, crear un estudio más profundo, un estudio comparado de la situación de los profesionales de artes escénicas, en concreto de escenógrafos, figurinistas, autores de iluminación, videoescenistas y de los directores de escena, crear estudio de cómo es la situación jurídica de estos profesionales en diversos países del mundo. Entonces, decidimos crear un cuestionario unas preguntas en torno a este ámbito, en torno legal, jurídico. Y este cuestionario poner a disposición en la plataforma de la OESTAT. Como podéis ver en esta imagen, OESTAT tiene una amplia red de miembros, prácticamente tiene miembros en 51 países del mundo, entre ellos 31 centros de OESTAT, como aquí en España, por ejemplo, OESTAT España es un centro. También tiene miembros asociados y miembros individuales, no como a nivel nacional, sino en concreto asociaciones. Y entonces, a partir de esta reunión, fue iniciado la elaboración del cuestionario, que llegó a ser inicialmente 26 preguntas, y a continuación lo estábamos puliendo y salieron 24 preguntas en torno al reconocimiento legal o cómo se refleja las figuras de escenógrafos, figurinistas, autores de iluminación, etc.,
en la legislación de cada país que va a responder a dicho cuestionario. También el cuestionario reúne preguntas sobre el tema contractual, cómo son los contratos que firman estos profesionales, en qué condiciones se firman estos contratos, tanto económicos como de derechos. También trata el asunto del registro, cuáles son las entidades de cada país que permiten el registro de derechos de las obras creativas, de derechos patrimoniales de los autores de escena. También trata otros aspectos y finalmente abre una posibilidad de iniciativa de aportación de cada miembro que entrará a formar parte de esta red de este cuestionario, creado por cuestionario, de que aporte su intención, su proyecto propio, si tienen algo por aportar. Entonces, en noviembre, si no me equivoco, del año pasado, es cuando ya pusimos a disposición de OESTAT el cuestionario. Además, lo hicimos lo hicimos completado, o sea que las respuestas del cuestionario referente a España ya lo completamos, lo pusimos como un ejemplo para los que van a completar en cada país. Dimos un ejemplo, tanto en español como en inglés. Y en headquarters, en la sede de Taipei, de OESTAT, fue creado un e-flyer, una plataforma en la propia página de OESTAT, a través de la cual cada miembro puede entrar fácilmente, acceder al Word del cuestionario, completarlo y remitirlo a la persona de contacto aquí en España que forma parte del grupo que gestiona este proyecto. Entonces, al día de hoy, ya hemos recibido respuestas, el cuestionario, esa es la muestra de e-flyer, a través del cual se puede acceder al cuestionario en OESTAT. Y al día de hoy ya hemos recibido las respuestas de Japón, una respuesta breve, bien ordenada, como es propio del estilo japonés. También de Japón nos han remitido una bonita guía que ellos tienen. De hecho, el del Japón, el cuestionario fue gestionado por Masako Sazanami, que ella es de la Asociación Japonesa de Diseñadores y Técnicos de Teatro, ¿correcto? Sí. Y nos han remitido este guía, está en japonés. Este guía, esta asociación tiene a disposición de sus miembros, dándoles información cómo cada uno puede desenvolverse en el ámbito de artes escénicas y qué problemáticas puede encontrar, cómo resolverlo. Así lo entendemos, porque está en japonés. Algún día por aquí pasará un japonés y le pediremos que nos lo traduzca. Ya has pedido la traducción. Sí, pero es muy bonito. Es muy bonito. Sí, a mí me gusta. De hecho, en APE, el estudio que fue hecho por Begoña tiene más o menos la misma naturaleza, si no me equivoco, ¿sí? Porque ya aporta alrededor de la situación jurídica de autores de escena. Y también recibimos el cuestionario ruso de Rusia, que ha sido gestionado por Dilia Rudenko, responsable del Departamento Internacional del Teatro Museo de Bajrushin, y recientemente, hace un mes, entró el cuestionario danés,
rellenado por Jacob Pelch, secretario ejecutivo de la Asociación Danish Designers for Stage and Screen, que es asimismo el sindicato de todos los diseñadores daneses y que gestionan la cuestión de derechos junto con Copydan, la organización danesa de derechos. Ya el primer repaso de cuestionarios ya fue como resultado que hay muchas cosas que todavía faltan por tratar. No hemos entrado en contacto de momento con ellos, pero el lazo ya está establecido y cuando el estudio entra en mayor profundidad, ya tenemos el contacto con ellos y ellos pueden aportar y ampliar lo necesario en este asunto. Bueno, esto es más o menos la perspectiva del estudio que estamos haciendo. El barco ya ha zarpado con las velas puestas. Todavía no está muy claro en qué puerto, en qué tiempo va a llegar. Tenemos algunos objetivos que hemos marcado en el inicio, pero ya estamos viendo ahora que según desarrolla el proyecto, el objetivo va mudando. Lo que hemos visto en el inicio y pensamos que no podrá ser, ahora aparecen otras personas en la escena y vemos que hay más posibilidades. En la última pregunta de cuestionario, más bien no es pregunta, sino es una invitación para aportar alguna propuesta para el proyecto, es en torno de cuál es la aportación que puede proponer. Entonces, de parte de España hemos puesto, por ejemplo, posibilidad en un futuro, a raíz de este estudio, de realizar las modificaciones en la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, una posibilidad de incluir expresamente a los autores de escena, a los directores de escena, los directores de escena están incluidos, pero no tanto en libro primero como en libro segundo, que está relacionado con los derechos afines. Entonces, intentar incluir en el libro primero a dichos profesionales y también las obras que provienen, es decir, escenografía, iluminación, el vídeo en escena, la puesta en escena expresamente. O también hay una posibilidad de crear un apartado específico relacionado con artes escénicas. Más o menos ese es de lo que yo quería hablar. Si los miembros del grupo querían aportar más a mi exposición, listo. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradeceros pues la deferencia de haberme invitado a participar en este debate y haber invitado a la SGAE. Nosotros somos los anfitriones del acto, estamos encantados creo que esa es una obligación institucional. Aquí estamos, esta es la casa de todos los creadores y, por supuesto, la casa de toda la gente del cine, del teatro, de la radio, de la televisión, de la música, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy a intentar participar un poco en vuestro debate, pero también desde una reconocida ignorancia, porque yo pensaba que Alexander nos ibas a explicar cuál era la situación actual de los derechos que solicitan o que pretenden, ¿no sé si es la palabra, estas asociaciones que estáis aquí, ¿no? Los escenógrafos, los iluminadores, fotógrafos creo que también, ¿no? Están las distintas asociaciones, organizaciones que estáis presentes. Bueno, como ya os habréis dado cuenta, esto de los derechos de autor es un lío tremendo.
Y como ha dicho antes Ezequiel, los autores, yo soy un escritor, no soy un abogado, no somos las personas más idóneas para explicar todas estas cosas. Pero sí que es verdad que quienes hemos asumido la responsabilidad, porque nadie nos ha obligado, nos hemos presentado, yo me he presentado a las elecciones de la SGAE y a mí me han elegido los socios de la SGAE. Yo no quisiera defraudar la confianza de los compañeros que me han elegido y por esa razón me he metido a estudiar el tema de los derechos de autor desde hace varios años. Estuve de vicepresidente desde el año 12 al año 15, me harté, me jubilé, me fui a mi casa y he vuelto porque me he encontrado que si leí los periódicos, la situación es muy problemática, muy conflictiva y entonces en noviembre me han vuelto a elegir otra vez para la vicepresidencia precisamente del colegio que os afecta, que es el Colegio de Gran Derecho, porque todos los iluminadores que trabajan en el teatro, bueno, los iluminadores también trabajan para el cine, me imagino, ¿no?, en vuestras asociaciones, es así. Pero bueno, nosotros en las SGAE, el Colegio de Audiovisuales y el Colegio de Gran Derecho actuamos conjuntamente. De hecho, en las elecciones nos hemos presentado bajo la misma plataforma electoral y la hemos ganado rotundamente porque hemos sacado 13 puestos de 15 miembros en la Junta Directiva. O sea, creo que somos bastante representativos. En ese sentido, y sin hacer demérito de nadie, porque yo creo que todos los compañeros tienen derecho a dar sus opiniones, yo voy a intervenir diciendo un poco mis opiniones, que son sumamente discutibles y que quiero advertir que son opiniones de parte. Es decir, que yo tengo un planteamiento en este tema que mucha gente no estaría de acuerdo y supongo que algunos de vosotros tampoco, pero creo que esto es bueno para el debate, para que haya debate. Y luego, por otra parte, creo que es bueno porque me da la impresión, no sé si sois conscientes, de que los derechos de los iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, etcétera, están, digamos, en un estado de emergencia, están empezando a aparecer. Los derechos de autor son un concepto que hay quien quiere remontarlos al Código de Hammurabi. Y de hecho veo en Internet artículos que aseguran que en Babilonia ya había derechos de autor y cosas por el estilo. Lo cierto es que derechos de autor hay desde el Renacimiento, bueno, sobre todo con la imprenta, ¿no? Cuando aparece la imprenta empieza a haber un problema, porque aquí al final los derechos de autor, como casi todo en la vida, es una cuestión de pelas. ¿Cuáles son los primeros momentos en los que aparece una regulación jurídica de los derechos de autor? Bueno, cuando se produce la circunstancia de que la obra se mecaniza a través de la imprenta y de otros procedimientos posteriores, y entonces esa conexión que estaba muy clara entre el autor que escribía con su propia mano, eran unos textos autógrafos, luego había unos copistas, ¿no? El primer derecho de autor que se discute es el derecho de copia, y todavía hoy lo tenemos. En la ley española se habla expresamente del derecho de copia, porque ¿quién está autorizado a copiar? Incluso en legislaciones, por ejemplo, la legislación americana inicial, el derecho de copia era una necesidad, porque los americanos, que eran una cultura incipiente, necesitaban importar la cultura, y ahí se producía una realidad que tenía consecuencias económicas importantes. Si tú traías la filosofía alemana, tenías que pagar derechos de autor en Alemania y tenías que copiar la obra. Y el derecho de copia podía estar reconocido o no reconocido, podía estar pagado o no pagado, la consecuencia en el sentido patrimonial, y otra cosa era el sentido moral. Podía estar protegido como derecho moral y no como derecho patrimonial. Yo creo que todos estos conceptos que estoy exponiendo es necesario que los tengáis claros. El derecho de autor tiene una parte de derecho moral. Esto desde siempre, yo creo que en la historia se ha reconocido siempre, que el autor tiene un derecho moral a que su obra no sea falsificada, copiada, etcétera, etcétera. Pero ese derecho moral es perenne, porque los autores se mueren, y en todo el mundo este derecho moral del autor muere con él. Pero la obra continúa, la obra tiene unas consecuencias patrimoniales. Esa continuación de la obra, ya desde el principio se vio que era necesario también regularla. Tenemos regulaciones, quizá hoy la más general en casi todos los países,
el convenio del Tratado de Berna dice que la obra se protege durante toda la vida del autor y 50 años después de su muerte. Pero casi todos los países europeos, yo no sé si esto será universal, lo desconozco, no sé si en Asia o en África será así, pero los países europeos, me imagino que también, porque casi todos estos países, al haber pasado por procesos de colonización por parte de los países europeos, también han ido asumiendo un poco este tipo de conceptos. Casi todos los países han extendido esa... porque es un mínimo. Lo que se firmó en el Tratado de Berna es que como mínimo eran 50 años. En España en estos momentos creo que son 70 años, y creo que es la mayoría de los países, ¿no?, que son en torno a los 70 años, aunque sé que hay algunos que tienen incluso 80 o 90. Bueno, no todos los países del mundo han firmado el Tratado de Berna, lo han firmado 176 países, pero los países que no lo han firmado, pues hombre, son Corea del Norte, pues, Mongolia Exterior, ¿qué más países hay? Etiopía, Somalia tampoco lo ha firmado. O sea, hay algunos países que no han firmado el Tratado de Berna. El Líbano, por ejemplo, el Líbano es uno de los países que más piratean la propiedad intelectual porque ellos no reconocen la propiedad intelectual. Hay muchos motivos para no reconocer la propiedad intelectual. Uno de los más expuestos en Internet, si entráis en los debates de Internet sobre este tema, es los que dicen que la propiedad intelectual atenta contra la libertad de expresión, ¿no? Es una limitación a la libertad de expresión. Si yo me convence el poema de fulano y me gusta mucho, ¿por qué no puedo yo recitarlo en un bar? Por ejemplo. Eso parece una tontería, pero en un bar lo van a ver 40 personas. Pero cuando dices, ¿y por qué no lo puedo colgar yo en Internet? ¡Ostras! Eso es la limitación, la propiedad intelectual, es una limitación de la libertad de expresión. ¿Qué tiene más peso como derecho? ¿La propiedad privada o la propiedad política general de la humanidad? De hecho, la libertad de expresión está reconocida en los derechos del hombre de la Revolución Francesa, pero también la propiedad intelectual está reconocida. Entonces hay unas colisiones de derechos en los que siempre tropezamos y que son reiterativas. La primera diferencia importante, a mi juicio, es la separación entre los derechos morales y los derechos patrimoniales, porque eso también tiene una repercusión práctica. Los países anglosajones protegen sobre todo la obra y, en consecuencia, el derecho de copyright, el derecho anglosajón y de algunos países como la India o como Japón, creo que también, ¿no?, que están en esa orientación, son más proclives a apoyar la obra y los derechos derivados de la obra. El derecho continental europeo, prácticamente, no unánimemente, pero casi unánimemente, opta, no unánimemente porque los ingleses no optan por esto, evidentemente, y los irlandeses creo que tampoco, pero optan por proteger al autor. El derecho continental europeo está más centrado en la persona del autor, por eso le llamamos derecho de autor, no copyright. Copyright significa derecho de copia. Ahí vemos que claramente de lo que se está hablando es de quién es la obra, de quién se va a llevar el dinero de la obra. Aquí se está hablando del derecho de autor, del derecho moral del autor, hasta qué punto el autor, frente a los usuarios del repertorio, puede tener una defensa de su obra, etcétera, etcétera. Es una problemática importante y que es importante que la tengáis en cuenta, porque yo me temo que, por ejemplo, en el caso de los iluminadores, y lo digo por mi experiencia en el teatro, como director de teatro, he dirigido más de 30 obras, y he visto que a veces los iluminadores se quejan de que no se respeta su plan de luces, y muchas veces no se respeta porque no respeta la producción. Eso Faeteda lo podrá explicar mejor, porque siempre nos echa la culpa a los directores. Muchas veces es que no se puede hacer. Haces una iluminación para un teatro en Madrid donde tienes una planta de luces impresionante, cuando te vas de gira te tienes que llevar la cuarta parte de los focos y hacer una chapuza. Bueno, esto tendría que ver con lo que estoy diciendo. ¿Hasta qué punto hay un derecho moral a que se respete ese elemento artístico del iluminador? ¿Qué es lo que aporta artísticamente el iluminador? Porque esa es la base sobre la que se dice constantemente que no hay tal derecho artístico, que el iluminador es un técnico. También lo hemos discutido muchas veces. ¿Es un técnico el iluminador?
Porque si el iluminador es un técnico, ¿hasta qué punto puede pedir derechos conexos con la creación artística? Ahora, si admitimos que el iluminador es un artista, entonces sí que hay una conexión con la obra y por lo tanto surgen los derechos conexos, afines les has llamado tú, pero la palabra española es conexos, digo en la ley española, ¿no? Digo, porque no sé si en Ucrania lo llamáis de otra manera. Derechos conexos. Es decir, son derechos conexos porque tienen relación con la obra sin pretender ser derechos de autor, porque no son derechos derivados de la condición autoral. Son derechos prescindibles, porque si se hace otro montaje de esa misma obra, la conexión con esa obra desaparece y ya esos derechos ya no se cobran. Tú cobras los derechos conexos a esa obra que tú has hecho la iluminación. Bueno, digo esto porque me parece que estos elementos prácticos son los que al final obstaculizan muchas veces cuando, por ejemplo, yo recuerdo que siendo yo vicepresidente de las GAE, hace 3 o 4 años, un conocido político del teatro, no quiero dar su nombre, pero bueno, le dijo a una de las asociaciones vuestras, a los iluminadores, que si él, que había que hacer, no sé qué, nombrarle a él para algo, que él iba a conseguir que los iluminadores cobraran derechos de autor. ¿Derechos de autor? Y yo le dije, ¿pero derechos de autor? ¿Pero cómo puedes decir eso? Es que eso es una engañifa. Cobraréis derechos conexos. Pero es que es muy importante que tengáis en cuenta para la viabilidad de este proyecto vuestro, que me parece justo, porque yo creo que es justo que los artistas que iluminan o los artistas que colaboran en la escenografía, bueno, no voy a ponerme aquí en plan culto. Apia inventa para mí el teatro moderno. ¿Y cuál es el eslogan de Apia? Pintar con la luz. Pintar con la luz. Si es que el teatro es un arte plástico en el sentido de que la luz es el elemento que le da esa dimensión plástica. Tiene una dimensión literaria, tiene una dimensión musical, que serían prescindibles. Hemos visto en la radio dramas. En la radio, Harold Pinter ha escrito para la BBC inglesa magníficos radiodramas donde no hay iluminación, ni escenografía, ni nada. Hay un texto, hay una música, hay un trabajo de sonido extraordinario, hay unas producciones artísticas notables y no hay imagen. Lo que aportáis vosotros es lo que convierte la literatura y el radiodrama en una obra de teatro, es el momento del espectáculo, ¿no? Yo creo que tenéis que situaros, estoy metiéndome donde no me llaman, pero creo que tenéis que situaros ahí. Os voy a poner un ejemplo, también creo que es revelador. Hoy día hablamos de los coreógrafos como un indiscutible derechohabiente de la propiedad intelectual como derecho de autor. Esto, aunque hoy día os parezca tan normal, en el año 1987, en la reforma, en la redacción de lo que fue la gran reforma de la propiedad intelectual después del franquismo, 1987, fue cuando se aceptó por parte de los legisladores que los coreógrafos fueran derechohabientes. Hasta entonces, los coreógrafos no tenían derecho. ¿Qué hacían los coreógrafos? Hombre, escribían el guión. Y entonces figuraban como dramaturgos. Ellos se inventaban una justificación literaria para los movimientos que aparecían en escena, y un poco como la música descriptiva del siglo XIX, ¿no? Cuando decía, estos violines son los arroyos que fluyen en la primavera y tal y cual, y los músicos explicaban, hacían una descripción de lo que decía su música. Bueno, pues los coreógrafos hacían un guión y con ese guión lo registraban como autores y cobraban derechos de autor. Pero bueno, esto era una cosa disparatada. Cuando la sociedad me refiero a la gente que hace en el teatro, que son la sociedad, se dio cuenta de que eso había que regularlo porque era inevitable, que la danza era un espectáculo público que a veces era masivo, yo creo que eran otros tiempos y otras circunstancias. Todos los espectáculos en directo se han deteriorado mucho con los nuevos usos del Internet, etcétera. La gente dedica menos tiempo a eso y, bueno, pues todo eso ha repercutido en general en todos los campos. Es en ese momento en el que el legislador
en que la opinión de los profesionales motiva a que el legislador acepte al coreógrafo como derechohabiente, a partir de ahí, 1987, se incorpora al coreógrafo como tal y empieza a cobrar con derecho propio, cobrar derechos de autor. Pero fijaros, 1987, cuando yo entro de vicepresidente el año 1912, habían pasado 35, 37 años, ¿no? Es que yo, como soy de letras... 2012, ¿no? ¿Pero cuántos habían pasado desde el 87? 23... 1912. 1912, no soy tan viejo, soy viejo, Jesús, soy viejo, paciencia, todavía me queda un poco, me tienes que aguantar un poco más. 29 años. Bueno, 29 años habían pasado, entro de vicepresidente del Colegio de los Coreógrafos y me entero que los coreógrafos todavía no cobran en el Colegio de Audiovisuales, solo cobran en Gran Derecho. La ley, yo cogí la ley, la estudié, consulté a los abogados, la ley dice que son derechohabientes en cualquier circunstancia. La SGAE hizo una interpretación reduccionista y decidió que era en el Colegio de Gran Derecho y que cuando salías del Colegio de Gran Derecho, entonces no. ¿Y por qué? Porque esta casa, como hay 4 colegios con intereses contrapuestos, se pelean entre ellos. Hasta la ley de 1987, cada vez que se hacía un ballet, ¿quién cobraba? Los músicos y los editores. Porque las ediciones, cuando tú editas una música, que es la que se utiliza luego en el ballet o en lo que sea, el derechohabiente es el músico compositor y el editor musical, que lleva muchas veces, en tiempos llevaba a veces hasta el 100%, porque cedía de por vida. Hoy día la ley impide que se hagan contratos por menos del 50%, pero a mí me sigue pareciendo una barbaridad. Bueno, es mi opinión, ya he dicho antes que iba a decir... Por interrumpirte, me señalan que me corte el rollo. Bueno, quiero deciros con esto que el caso de los coreógrafos me parece que es importante para vosotros, porque se trata, siendo un derecho exclusivo, la dificultad que ha tenido para que todavía hoy, porque cuando yo estuve de vicepresidente conseguí que se aprobara, que cobraran en las películas, en no sé qué tal. Todavía hoy no se ha resuelto ese tema. Todavía hoy en la Junta Directiva no se ha aprobado, se ha aprobado en la Junta Directiva, pero no se ha aprobado el reglamento, porque las dificultades para redactar el reglamento son impresionantes y ahí es donde la gente que se opone hace interminables las reuniones, se niega a aceptar cosas, negociaciones, tal. Os estoy diciendo la verdad, es un camino el que tenéis por delante larguísimo, pero vosotros, peor, porque vosotros sois derechos conexos. Los iluminadores, los fotógrafos, los escenógrafos son derechos conexos, no podrán alegar, creo yo, una titularidad de derechos de autor. Son derechos conexos, no derechos exclusivos. Ese es un tema que también tenéis que estudiar, la diferencia entre derechos conexos y derechos exclusivos y la argumentación sobre la que se pueda alegar que se trata de derechos de esos. Si encima son derechos conexos, yo creo que lo más sensato sería, y como está aquí la señora de AISG, lo podrá decir, lo más sensato sería mi recomendación que intentarais a través de una de las sociedades de gestión que llevan derechos conexos del espectáculo, sobre todo del teatro, pues quizá a través de AISG se pueda hacer esto más viable, pero es un largo camino, que estáis empezando por lo que acabo de oír. Y perdonadme que me haya extendido, pero bueno, intentaba ser útil y... Bueno, primero de todos, buenos días, dar las gracias a la Asociación de Autores de Iluminación por esta invitación y a la SGAE por acogernos en su casa. Yo pertenezco a la AEC, que es la Asociación de Directores y Directoras de Fotografía, de cine, por tanto del audiovisual, en realidad de la obra audiovisual. La AEC se funda en 1993 y nos animamos a fundarla, yo soy fundador. Nos animamos por la que se acababa de constituir la Federación Europea de Asociaciones de Directores de Fotografía. En aquel entonces se llamaba la EFC, European Federation Cinematographer. Años después sería IMAGO, que es lo que ya conocemos como tal.
La AEC es una asociación abierta que agrupa a personas y entidades relacionadas con el proceso de creación de imágenes en movimiento. Uno de los fines de la AEC, para la que se creó, era conseguir que sus miembros fueran considerados como creadores audiovisuales y coautores de la obra en cuya ejecución trabajan de forma decisiva. Bueno, 26 años después no lo hemos conseguido. Y no porque no lo hayamos peleado, que lo hemos peleado y bastante. En la primera ley de propiedad intelectual de 1966 se reconocía como autores los que lo fueran del argumento, adaptación, guión, diálogos o comentarios, el autor de la composición musical y, en su caso, de la letra, así como el director realizador. No obstante, los redactores, seguramente conscientes de que la obra cinematográfica no es la creación de un grupo reducido de autores, ya indicaba que también podrán gozar de esta consideración de autores bastantes personas naturales que mediante una actividad de creación intelectual participan en la realización de dicha obra. Años después, en la ley que ha nombrado Fermín muy bien, de 1987, dio un paso atrás optando por el sistema de numerus clausus. Así que ahí solo se habló ya de música, guión y dirección, en la consideración de la autoría de la obra cinematográfica, relegando a los demás intervinientes en la misma al papel de intérpretes o ejecutantes en el mejor de los casos. En la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, dice en el capítulo primero, sujetos. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Intentamos meternos por ahí, pero no nos dejaron. Miro a Marta porque junto con ella hemos trabajado mucho todo esto. En el artículo 87 de dicha ley del 96, define como autores a los autores de la obra audiovisual en términos previstos en el artículo 7 de esta ley son el director realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos, los autores de las composiciones musicales con o sin letra, creadas especialmente para esta obra. A lo largo de estos años hemos promovido acciones de todo tipo, la AEC me refiero, para hacernos visibles en la reivindicación de nuestros derechos. En el 2004, siendo yo director del Festival Iberoamericano de Huelva, organicé el primer Congreso Europeo de Directores de Fotografía. Aquí recogimos todas las propuestas de todos los directores de fotografía de Europa, que vinieron todos los delegados de Imago. Más tarde, al amparo de un importante despacho de abogados, Díaz Bastián, actuamos como lobby para llegar, y llegamos, a varios diputados nacionales para explicarles cuál era el cometido de un director de fotografía en una obra audiovisual. No daban crédito a lo que hacíamos y lo que los directores amigos les habían contado sobre nuestro trabajo. Parece que era un trabajo sin creatividad y siempre dirigido en todo momento por el director. Eran ellos los que marcaban las pautas plásticas, técnicas, artísticas, de todo lo que hacíamos, según ellos. En 2009, en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, la AEC, bajo mi presidencia, organizamos un encuentro europeo sobre el copyright de los derechos de los directores de fotografía que publicamos en inglés y en español para que no hubiera duda y todo el mundo tuviera acceso a ello, y que los publicamos los derechos que allí se habían otorgado. Acudieron de toda Europa los más importantes directores de fotografía, incluido Vittorio Storaro, que también acudió. Fueron nuestros invitados eminentes catedráticos, especialistas en derecho de propiedad intelectual, representantes de las entidades de gestión de derechos de Alemania, de Austria, de España, instituciones como el ICA, incluso del Congreso de Diputados, el secretario de la mesa del Congreso, que también acudió, ya que la ley de propiedad intelectual en ese momento estaba abierta en las Cortes, se estaba debatiendo sobre artículos de la ley. Donde únicamente hemos conseguido aparecer como coautores de la obra audiovisual es en la Ley del Cine del 2007,
pero solo a efectos de la nacionalidad de la película. La Ley del Cine del 2007 dice definiciones. 1. Personal creativo. Se considera personal creativo de una película u obra audiovisual a los autores que a los efectos del artículo 5, es decir, de la nacionalidad de esta ley, son el director, el guionista, el director de fotografía y el compositor de la música. En relación a esta ley tengo que decir que el día anterior a su publicación yo la leí, porque me la enviaron del Ministerio, y los directores de fotografía figurábamos con todos los derechos que los directores, guionistas y músicos, es decir, como coautores de la obra audiovisual para todo, no solo para la nacionalidad. Pero una mano influyente esa noche consiguió, o esa tarde, consiguió que se añadiese lo de según el artículo 5, que bueno, parece que una entidad de gestión con mucho poder lo había conseguido. Lo cierto es que los enemigos que tenemos entre nosotros, yo tengo 75 años y a estas alturas a mí no me importa decir las cosas, no como pienso, sino pensando lo que digo. Lo cierto es que nuestros enemigos los tenemos entre los que se llaman amigos, es decir, los directores. Y cuanto más progresistas, más. Se niegan a compartir parte y dicen eso de si es una miseria lo que produce esta película. Yo siempre contesto que nos dejen a nosotros gestionar nuestra propia miseria, pero parece que no. Otra de las acciones emprendidas fue, de acuerdo con AISGE, con Marta, que nos acompaña aquí, la entidad de gestión de los actores, la posibilidad de poder estar bajo su paraguas para que nos pudieran gestionar los derechos que tenemos reconocidos en muchos de los países de la Unión Europea. Si mal no recuerdo, creo que de los 28 hay derechos reconocidos en 25. Para ampliar esto, para poder acogernos bajo ese paraguas, AISGE tenía que ampliar sus estatutos para darnos cabida a los directores de fotografía. Había que pedir autorización, como es lógico, al Ministerio de Cultura, y este lo niega basándose en un informe de una entidad de gestión que se opone porque no tenemos derechos reconocidos. Hay que decir que nosotros lo que buscábamos era que AISGE nos pudiera gestionar los que tenemos fuera y que alguien cobra por nosotros. Efectivamente, deben ser eso de autores sin identificar, que a mí me hace mucha gracia y me decían siempre que había en esta casa, autores sin identificar. Yo le proponía en aquel tiempo a Teddy que yo le mandaba el listado con la identificación de los autores, el número de cuenta, el carnet de identidad, todo. Que no tenía problemas, vamos, que no, pero bueno, era complicado. La verdad es que hemos movido mucho y muy constante, pero con pobres o nulos resultados. La nueva Directiva de Derechos de Autor de la Unión Europea, que se votó a favor en el Parlamento de la Unión Europea y pronto se convertirá en ley a todos los países de la Unión, Imago fue invitado a reunirse para trabajar con nuestros colegas titulares de derechos de autor europeos en esta importante campaña y grupo de presión, junto con otras federaciones como SA, como FERA y como muchos más. Vosotros también habéis estado en esa aventura. AISGE. Para Imago, casi tan importante como haber logrado que los ministros de la Unión Europea voten para ver que la remuneración justa para los titulares de derechos de autor ahora se proteja e implemente, es el hecho de que se le pidió a Imago como socio que uniera a esta importante lucha de los titulares de derechos de autor. Solo podemos concluir que el punto de vista entre los otros colegas que poseen autoría europea es que ahora los cineastas son considerados como un socio natural cuando surgen cuestiones de autoría en la agenda europea. Algo es algo, parece que estamos presentes gracias a Imago y a la pelea que en Imago hemos tenido durante años. Hay que recordar que en Imago durante años ha estado presidida por ingleses, lo cual supone que no son muy propensos a los derechos de autor de los directores de fotografía porque ellos tienen un status quo con los productores y con eso se arreglan y no les interesan a los demás. Simplemente para terminar diría que la obra audiovisual son imágenes en movimiento. Nosotros, los directores y directoras de fotografía, creamos las imágenes
que son lo único imprescindible en la obra audiovisual. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias a las dos asociaciones que organizan estas jornadas y por haberme invitado a exponer mi punto de vista en representación de FAETEDA, la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España, que agrupa a 400 empresas del sector de las artes escénicas de nuestro país. Difícil y complejo el asunto de los derechos de autor, en general. Yo creo que son complejos los derechos de autor. Pagar los derechos de autor. Pagarlos cuesta mucho. A mí no me cuesta absolutamente nada, porque soy una persona que creo en los derechos de autor, sobre todo los autores. La casa que yo dirijo desde hace 31 años se formó por un autor y se presentó justamente en esta misma sala hace 31 años que se creó la empresa Pentación Espectáculos. Es decir, que estoy muy concienciado de lo que son los derechos de autor. Los he vivido y con perdón los he mamado en la propia casa que creamos hace 31 años. Como yo no soy un especialista en estos temas, sí he estado consultando con distintas personas y me he hecho un guión que lo voy a leer para no desviarme de ese guión, porque creo que lo más importante son las preguntas que voy a lanzar al final de la intervención para el público y sobre todo para vosotros y vosotras. Es decir, ¿qué sentido tiene largar un discurso si no hay un feedback entre nosotros? En estos momentos se le reconocen los derechos de autor al dramaturgo o al autor del texto dramático, al músico, al coreógrafo, tanto en el denominado teatro de texto como en el denominado teatro musical. En el caso del teatro de texto, la música y la coreografía intervienen a partir de un texto preexistente por la propuesta escénica de un director de escena y su aprobación por parte del productor. En estos casos, en la práctica, hay diferentes fórmulas de cobrar esta participación. El cobro de unos honorarios por los músicos y el coreógrafo, con o sin cobrar derechos de autor, según los acuerdos que haya entre las partes, porque no todos cobran derechos de autor. Y son los únicos creadores los que pueden cobrar derechos de autor, los autores, normalmente en las artes escénicas, en el teatro sobre todo, en el teatro de texto. Otros creadores, como iluminadores, figurinistas, escenógrafos o directores de escena, actualmente cobran por prestación de servicios. La ley de propiedad intelectual les reconoce derechos morales, pero no los patrimoniales de recaudación de derechos de autor. El autor de un texto cobra derechos de autor, pero no suele cobrar por prestación de servicios, a no ser que se encargue una obra y, en todo caso, cobra un avaluar en relación al trabajo que se le ha solicitado. Pero su relación económica habitual con la producción privada se desarrolla a través del cobro de los derechos de autor. Si una obra dramática se adapta y se convierte en audiovisual, entonces el director de dicho audiovisual cobra derechos de autor. Análisis del objetivo de los iluminadores y de los escenógrafos de cobrar derechos de autor y de otros oficios de las artes escénicas. El texto, la música y la obra coreográfica tienen entidad en sí mismas, existen previamente a su explotación. ¿Quiere esto decir que podrían ser explotadas de una manera independiente y generar sus propios derechos de autor? Sin embargo, la dirección escénica, la iluminación, la escenografía, el vestuario dependen siempre de un texto dramático inicialmente, o de un espectáculo musical o coreográfico, y son fruto de un encargo de un productor o de una productora.
Podría hacerse una puesta en escena diferente, una escenografía distinta y una iluminación distinta y diferente con un mismo texto dramático. Para existir requieren siempre de una previa existencia de un texto y de un productor, o de una productora, como queramos llamarle. Los creadores de las artes plásticas escénicas, hoy siempre trabajan por encargo y son retribuidos por el productor o la productora como una contraprestación de servicios. Aun siendo hechos creativos de diferente naturaleza, me pregunto, ¿podrían cobrar derechos de autor los iluminadores y los artistas plásticos? ¿Les interesaría a los productores que los artistas plásticos de las artes escénicas cobren derechos? Se entiende que sería sin cobrar un sueldo y además sobre la taquilla futura que fuera generando ese espectáculo. En principio podría ser interesante, pero ¿podrían conformarse los autores con el 10% actual, repartir entre ellos y no pedir más al productor? O por el contrario, podrían solicitar más derechos de autor. En todo caso, todo cambiaría. Y si hablamos de derechos de autoría intelectual, que también deberían retribuirse, ¿no deberíamos aceptar que el productor también diseña una producción y es parte activa en el espectáculo, en el desarrollo artístico de la obra que se representa en el escenario? ¿No debería también cobrar un porcentaje de autores? De hecho, ya hay en Europa movimientos donde se plantean los productores artísticos cobran derechos de autor. A modo de conclusión, la propiedad intelectual de la obra artística pertenece a su creador, sea la disciplina artística que sea. Ahí tenemos acuerdo. El problema reside en las formas de retribuir la explotación de las creaciones artísticas. Parece razonable que las creaciones artísticas que se lleven a cabo como consecuencia de una puesta en escena de otra obra artística existente y que se encarga a petición de un productor para un montaje determinado que podría ser diferente, siga retribuyéndose como prestación de servicios mediante el pago de unos honorarios. La pregunta a la que debemos dar respuesta es la siguiente. En el caso de que consideremos que los artistas plásticos e iluminadores deben cobrar también derechos de autor, ¿los cobrarían dentro del 10% que ya está establecido? Ahí, no sé si ahí entraría en guerra absoluta. Pero por no terminar esta intervención y buscando soluciones, yo soy una persona muy pragmática, buscando soluciones he preguntado en otros países cómo lo hacen. Y sobre todo me he fijado en un país que yo admiro mucho y que tiene una de las grandes producciones, de los grandes países, sobre todo la ciudad, que está dentro de las 5 ciudades más importantes del mundo en el ámbito de la producción teatral, que es Argentina, que es Buenos Aires. Y he preguntado cómo lo hacen allí, cómo se plantean el tema de los derechos y de cómo pagar a las personas que intervienen en la puesta en escena de toda la gente que participa. Y me lo han dicho claramente, me han dicho muy sencillo, por puntos. Es decir, nadie cobra un sueldo, nadie cobra por una prestación de servicios. Todo el mundo cobra porcentajes, puntos. Es decir, que es una posibilidad que yo lanzo aquí, que se puede plantear, que nadie cobra, que se determinan, y además ya lo tienen totalmente articulado de qué manera se plantean. Pues el 0,5% cobra el escenógrafo, el 0,5% cobra el iluminador, el 1% cobra el actor, es decir, lo tienen totalmente estructurado. Y yo creo que si queréis que haya una parte de derechos, por ahí es un camino que podéis ir trabajando. Pero habría que cambiar todo el modelo de producción del país. Es decir, que requiere posiblemente de una transición
y de un tiempo para poder llegar a esas fórmulas. Yo las dejo ahí y si queréis luego en el debate lo podemos hablar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo vengo en representación de AISGE. Lo primero, dar las gracias por la invitación para participar en esta sesión. Y en principio sí que tendría, al hilo de las anteriores intervenciones, sí que me gustaría puntualizar una serie de extremos. AISGE en principio es la entidad que gestiona y administra los derechos de los artistas del ámbito audiovisual. Artistas del ámbito audiovisual que se concretan en los actores, los dobladores y los bailarines. Por asimilación, porque la propia ley de propiedad intelectual asimila a esta figura, a los artistas, a los directores de escena, AISGE administra también sus derechos, pero con un matiz. La gestión que realiza AISGE respecto a los derechos de los directores de escena se concreta en el momento en que esa puesta en escena ha sido fijada y respecto a posteriores explotaciones en el ámbito audiovisual. Es decir, cuando se fija la puesta en escena, se incorpora en una grabación audiovisual y es objeto de posteriores actos de explotación. No se administran los derechos respecto a lo que sería la autorización de la propia representación teatral. En el caso de los artistas, los derechos artistas y directores de escena, los derechos que le reconoce la ley no tienen o no están calificados como derechos de autor. No se sitúan en el libro primero, sino que están agrupados en el libro segundo junto con los denominados otros derechos de propiedad intelectual. Nuestra ley ha adoptado esa denominación, pero en esta categoría se engloban lo que es comúnmente conocido en otros países como derechos conexos o afines. En esta otra categoría, que es diferente de lo que son los derechos de autor, están agrupados productores de grabaciones audiovisuales, productores fonográficos, entidades de radiodifusión, con lo cual, en principio, no estarían comprendidos esas otras categorías, como pudieran ser los escenógrafos, los directores de fotografía. En principio, ese ámbito de actuación delimita que el objeto social de AISGE no comprenda o no pueda actualmente amparar lo que sería la gestión de estas otras aportaciones creativas. El debate, yo creo, y es un poco el camino que creo que se está buscando, es cómo ubicar ese tipo de aportaciones creativas que, en cuanto que estén dotadas de originalidad, tendrían que estar amparadas por la ley de propiedad intelectual en cuanto que es su propia finalidad. En cuanto al objetivo de la protección de la propiedad intelectual, no es tanto el desarrollo de una actividad creativa, sino el que los autores o, en este caso, los artistas, respecto a los derechos administrados por AISGE o los directores de escena, participen en los beneficios generados por esas explotaciones posteriores, por los actos de reproducción, distribución y, fundamentalmente hoy en día, la comunicación al público. Los artistas, en este caso, realizan su prestación artística bajo el amparo de un contrato de trabajo y reciben un salario por su trabajo, por el propio trabajo. Respecto a esas explotaciones posteriores, es por las que perciben lo que se llaman otros derechos de propiedad intelectual. En cuanto a esos otros derechos de propiedad intelectual, tienen reconocido tanto derechos exclusivos como derechos morales como derechos de remuneración. Dentro de la categoría de derechos de explotación se agrupan lo que se llaman derechos exclusivos, que son derechos que le facilitan al titular la posibilidad de autorizar el uso de sus interpretaciones, fijando determinadas condiciones y, en su caso, una remuneración, como otros derechos de remuneración, que en este caso la ley los configura de gestión colectiva obligatoria, en cuanto que es el único medio que permite salvaguardar el que efectivamente los artistas participen en los beneficios generados por esas explotaciones posteriores. La configuración como derechos de gestión colectiva obligatoria determina que esos derechos, por su propia naturaleza, sean irrenunciables e intransmisibles. Esto faculta o posibilita el que los artistas, o en su caso los directores de escena, puedan evitar la situación de inferioridad que tienen frente al productor de grabaciones audiovisuales
y no ceder contractualmente ese tipo de derechos. Ese es el escenario en el que convergen actualmente los derechos de los artistas. Las formas de explotación habituales o que generan esos derechos fundamentalmente es la comunicación al público, pero comunicación al público que requiere una fijación previa. Como decía en un principio, los artistas o los actores que intervienen en una representación teatral no tienen reconocido ningún derecho de propiedad intelectual. Es cuando es fijada esa interpretación cuando se generan esos otros derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la calificación de otros intervinientes en las obras audiovisuales, como el caso de los directores de fotografía, prueba de que la propia ley, incluso el Ministerio, no los considera como parte de los artistas, es que era necesario ampliar el objeto social de AISGE. En ese caso, bien para gestionar los derechos de fotografía, incluso hubo un posterior intento de una modificación de estatutos para ampliar la gestión a otros posibles creadores que realizaran, pues eso, una aportación creativa a la obra o audiovisual, y en ese caso tampoco fue admitida esa gestión o esa ampliación del objeto social de AISGE por parte del Ministerio, entendiendo que la enumeración que establece nuestra ley respecto a los coautores de la obra audiovisual es un numerus clausus o un listado tasado, en el que, por no encontrarse los directores de fotografía, no podía ser asumida su gestión por parte de una entidad de gestión. Ese es un poco el contexto. No sé si sirve para despejar alguna de las cuestiones que se han planteado respecto, sobre todo, a cómo encauzar la posible protección de esas otras aportaciones creativas. Yo creo que lo importante, además, hay primero delimitar qué es realmente una aportación creativa dotada de la necesaria originalidad para que sea merecedora de la protección que dispensa la propiedad intelectual, diferenciarlo de otros tipos de actividades de carácter técnico que efectivamente no tendrían que gozar de ese amparo que dispensa la propiedad intelectual e incluso hacer un análisis, un estudio del derecho comparado, ver otras formas de protección en otros países, analizar también cuál es la relación entre los distintos coautores o posibles intervinientes que realizan esas aportaciones creativas en el marco de obra en colaboración, obras compuestas, obras derivadas, para determinar o ver en qué modo pueden encajar realmente esas aportaciones creativas que estén dotadas de originalidad y sean merecedoras de esa protección de la propiedad intelectual. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Puerto, soy registrador de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid. Y bueno, en primer lugar lo que quería era pues agradecer la organización, sobre todo en mis años al frente del registro he ido a montones de charlas sobre creadores músicos, en el ámbito del cine, en el ámbito de la escultura, pero yo creo que es la primera vez que asisto a una organización donde se oye a otros tipos de creadores que han estado siempre pues quizá a un lado, posiblemente porque ni siquiera ellos mismos eran conscientes de que podían tener ciertos derechos de propiedad intelectual. Y bueno, desde el punto de vista como representante público me parece que está bien que haya esa conciencia y que surjan más organizaciones, ¿no? y eventos como estos para que todos seamos conscientes, ¿no? Más que una pregunta, es una pequeña reflexión. En el registro de la propiedad intelectual, en la Comunidad de Madrid tenemos aproximadamente el 30% de todo lo que se presenta en España. Y claro, podemos hablar mucho de si un iluminador tiene derechos de propiedad intelectual, si un escenógrafo, si cualquier creador. El problema es que nosotros esa pregunta la tenemos encima de la mesa porque van iluminadores, van escenógrafos, van toreros, van deportistas, van cocineros. ¿A qué me refiero? Que todo el mundo quiere protección por propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es una protección muy barata. Es decir, crea con el mismo momento de la creación,
nace con el momento de la creación, no tienes que pagar nada, no es una marca, no es un diseño industrial, tienes protección en los 170 y tantos países Berna, y además, oye, tienes toda la vida del autor y 70 años después de tu muerte. Con lo cual, es la máxima nivel de protección que puedas tener. El problema que radica es en el concepto de obra intelectual, que el artículo 10 lo define, que solo son aquellas que tienen carácter original. ¿Y qué es una obra original? Un torero, como nos ha pasado, que ha instado una inscripción y se le ha denegado por falta de originalidad y que ha recurrido en vía judicial y que ahora nos ha venido el Tribunal Supremo que diga si una faena concreta determinada es una obra intelectual o no. ¿Dónde ponemos el límite entre la pericia técnica y la creación intelectual? En el ámbito de la obra plástica es casi imposible de definir, porque yo a veces he considerado obras que para mí no eran relevantes a nivel práctico. Es totalmente subjetivo. Entonces, claro, y aquí yo cuando estaba ahí sentado lo miraba y digo, por ejemplo, este techo claramente es una obra intelectual, nadie lo va a discutir, ¿verdad? Una creación pictórica, artística. Ahora, ¿esa iluminación es una obra intelectual? Para mí no. Para mí no es una labor técnica. Ahora bien, si vas a ver un espectáculo, un musical, como muchos de los que hay ahora en la Gran Vía, por ejemplo El Rey León, por poner un ejemplo, ¿alguien va a decir que es una mera actividad técnica eso? Para mí claramente es una obra intelectual y es protegible. Y es protegible porque la ley es un numerus apertus. El que crea una obra original tiene protección. Luego ya podemos pegarnos quién cobra más o quién cobra menos. Pero para mí es secundario. Lo primero hay que determinar hasta qué punto. Y el problema determina de que eso solo es cuando es original. ¿Y qué es original? Es decir, ese concepto jurídico indeterminado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de que tiene que ser una creación propia de su autor, eso es como no decir nada. Entonces, ¿por qué a alguien que crea código fuente, que ni siquiera nosotros lo podemos entender, se le otorgan derechos de autor, y a un iluminador que ha adoptado distintas decisiones a la hora de crear una determinada obra, ¿no? o su aportación, ¿por qué no se le va a reconocer unos derechos cuando vienen en la ley, ¿no? Entonces, bueno, simplemente apuntar esa dificultad y que en el registro nosotros al menos tratamos de ser posibilistas. Los derechos nacen con independencia de la creación. La inscripción oficial, al fin, bueno, pues te da cierta... bueno, primero te da cierta ilusión tener un documento público que dice que hay unos derechos. Realmente puede no servir de nada si luego en ámbito judicial un juez entiende que eso, pues sí, puede tener cierta creatividad, pero no es suficiente ni mínimamente relevante para constituir una obra intelectual, ¿no? Pero que a poco que haya cierta duda, y teniendo en cuenta eso, que no es constitutiva la inscripción, intentamos ser posibilistas teniendo en cuenta la regulación legal que existe. ¿Vale? Simplemente eso. Muchas gracias. Buenas. Quería hacer una reflexión de todos estos años en los que hemos estado trabajando sobre estos derechos y que en estas segundas jornadas hemos visto diferentes voces que nos ayudan mucho también a todas estas reflexiones que ya hemos tenido, pero que si en un momento dado la coreografía se dispuso como derecho de autor, ¿no? como autoría, creo que las artes escénicas actualmente y desde la última ley de propiedad intelectual en 1980 y tantos, creo que en 32 años o 33, no sé cuántos han sido, ha evolucionado mucho las artes escénicas y su presentación o representación, ¿no? Y de dónde se generan o de dónde parten. Esta ley de propiedad intelectual, incluso el teatro textual, creo que forma parte de una parte de las artes escénicas que parten del texto y que evidentemente tiene un productor, y lo que has dicho es claro, ¿no? Y hay un trabajo escenográfico o X que trabaja a partir de un texto, pero sí que hay otras representaciones artísticas escénicas que no tienen que ver con un comienzo desde un texto, así como la danza. La danza se crea desde un concepto, se crea desde otras partes, ¿no? Entonces, sí que creo que sí, esa ley de propiedad intelectual, y ahí es donde nosotros nos encontramos como más autoría. Es decir, es desde donde nosotros creamos la propuesta escénica, desde lo visual, desde una dramaturgia visual que no tiene que ver con una dramaturgia textual y que va más allá de un concepto que para mí es bastante anticuado,
de puesta en escena, ¿no? Solamente a partir de un texto. Hay otras muchas, se puede partir de otros muchos más conceptos. De hecho, yo, con Araca la danza, yo soy miembro soy autora en el ASGAE, fíjate, y cobro derechos de autor por mis creaciones en escenografía y vestuario en las producciones de Araca la danza. A mí me dan un tanto por ciento. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, igual cobro menos caché, pero me dan unos puntos y, como hacen bastante gira, me compensa, no solamente con Araca la danza, con Marie de Jong también, que es teatro no textual, es teatro, es una puesta en escena de movimiento que tiene que ver, el movimiento tiene que ver con mi vestuario, tiene que ver con mi escenografía. Y también tengo una parte que me dan de derechos de autor. Es decir, existen muchas posibilidades y cada vez más, y desde hace 32 años, que es la última ley de propiedad intelectual, creo que hay nuevas formas de lo que es el arte escénico, ¿no? Y entonces creo que tenemos que evolucionar con ello. Y nosotros, los creadores plásticos, escénicos, en muchas otras posibilidades escénicas que no son textuales, aportamos nuestra originalidad y creatividad y nuestra coautoría. Entonces, eso creo que debería de estar regulado, o sea, debería estar ya implícito en una revisión de una ley nueva de propiedad intelectual en la que este apartado de artes escénicas pueda adquirir las nuevas propuestas, así como entonces fueron con los coreógrafos, y que pudiéramos ser gestionados cuando el proyecto quiera que nosotros recibamos derechos de autor, podamos ser gestionados por cualquier empresa de gestión de derechos de autor, como lo que somos, escenógrafos, figurinistas o coautores escénicos, como queramos llamarlo. Ese es el trabajo que las dos asociaciones estamos realizando. Es decir, no tanto en proyectos más textuales, sino que hay otras posibilidades. Hay espectáculos que parten de la iluminación, espectáculos de danza que parten del vestuario, coreografías que parten del vestuario o propuestas más performance que parten del espacio. Entonces, ahí es donde queremos llegar y donde queremos ser reconocidos también, o que podamos ser reconocidos en muchos ámbitos, pero también gestionados para poder acceder, por ejemplo, a un sistema más argentino, ¿no? Y que podamos trabajar a partir de ahí. Yo por eso lo he lanzado. Es decir, yo creo que está todo muy abierto, pero como he dicho, hay que cambiar el modelo de producción del país. Porque en la mayor parte, porque es que o vamos por un sitio o vamos por otro, o vamos por un sistema mixto. Es decir, que hay muchas maneras de plantear. Pero, por ejemplo, como yo he intentado sondear voces de distintos lugares, he sondeado también a la parte técnica. Y me han hecho una pregunta. En el diseño e iluminación se dan muchas ocasiones las particularidades de su adaptación al espacio, a los equipos técnicos de los distintos teatros, por lo que pasan las distintas producciones que realizan giras. ¿Se reconocería, pues, la autoría de los directores técnicos que realizan esas adaptaciones como autor de la obra derivada? Claro, es que a mí, claro, cuando abres el melón, de repente ese melón te viene muchísima gente para preguntarte, sí, el iluminador sí ha creado, pero los 200 bolos que yo me he hecho yo la iluminación, me he hecho yo la escenografía, Por eso digo que abrimos un melón que es difícil de articular si no están las cosas claras. Y es verdad que en estos momentos hay otro tipo de propuestas escénicas, que por eso yo he puesto... de hecho, cuando yo me encuentro con un autor que no quiere compartir los derechos ni coreográficos ni de la música, yo llego a acuerdos, porque al final con lo que hay que llegar a acuerdos es con la producción, porque es la parte que paga a todas las partes, incluidos los autores. Entonces, que también se dan esos casos. Hay autores que dicen que ni hablar, que de ahí no sale un euro y que no sale un euro. Hay más razonables que sí, y negocias el 0,5%, el 1%, el 0,25%, lo que sea. Es decir, los acuerdos, que yo creo que estamos en un libre mercado, los acuerdos
que lleve cada una de las partes, porque al igual que los actores y las actrices, depende de las características, porque tú, Elisa, no cobras lo mismo que una persona que empieza, lógicamente, porque tienes una trayectoria, una experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y posiblemente reclamen más de tus servicios las empresas, los productores, los espacios públicos, en general, la parte contratante de tus servicios, que a una persona que empieza. Entonces, ¿cómo articulamos todo eso? ¿Cómo articulamos quién genera derechos, quién no genera derechos? Pero lo bueno sería que pudiéramos tener la posibilidad y luego ya hablamos de cómo lo gestionamos. Es decir, tú puedes negociar con el dramaturgo, con el músico y con el coreógrafo, pero los demás no, porque no tenemos esa posibilidad. Podría ser que yo... No está reconocido. Ahí, esa es nuestra lucha, para poder tener por lo menos esa posibilidad. Si me permitís intervenir en este debate, yo creo que hay que ser pragmáticos y os conviene porque ya veis que esto es muy complicado. Yo creo que lo que los iluminadores y los escenógrafos contribuyen en esa confluencia de elementos artísticos que es la obra de teatro, contribuyen a la creación artística. Yo no tengo ninguna duda en eso y creo que hay un derecho intelectual. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un derecho conexo. Por eso os decía antes que hay que establecer exactamente de qué estamos hablando. Pero fíjate que aquí, discutiendo sobre derechos exclusivos y derechos conexos, nos hemos olvidado de una cuestión fundamental, que es lo que tenemos ahora, que son derechos laborales. Yo creo que Marta lo ha explicado muy bien, no sé si ha quedado claro, pero, ojo, cuando un iluminador está trabajando en un teatro, subido en una escalera, bueno, no se sube, pero tiene unos chicos jóvenes a los que les hace subir en las escaleras. Yo me he subido a muchas escaleras, Juanito lo sabe, y con el vértigo que yo tengo... ¿Y sin casco? Pues sí, sin casco y con un cigarrillo de dudosa procedencia en la boca. Porque, Jesús, la vida es así. Hacemos muchas cosas. Era lo que me hacía subir, efectivamente. Pero fíjate que ese elemento laboral no debemos perderlo de vista, porque ese elemento laboral en estos momentos es una gran protección. Primero... La redención de los laborales, sí que está... Claro, Jesús, por supuesto. Articulado. Claro que está articulado, pero eso que luego te da derecho a tener pensiones de incapacidad por haberte caído de la escalera o pensiones de vejez si llegas hasta el final, o pensiones de viudedad si tu marido es el que se ha caído de la escalera o tu mujer se ha caído de la escalera y se ha matado, tienes derecho a ese elemento laboral. Estoy bromeando, pero esto es muy serio. Este elemento laboral no debemos perderlo de vista, porque Jesús, esto que tú has dicho que está muy bien, porque tú eres un hombre brillante, un gran empresario, te has forrado con el teatro, ya quisiéramos muchos estar... No, hombre, lo digo con toda cordialidad, me parece... Por eso eres el presidente de FAETEDA, está muy bien. Y lo que has dicho está muy bien, pero hay una cosa que si yo fuera iluminador no iría por ahí. Porque, perdonadme, si hoy día un empresario tiene que poner en marcha una obra de teatro, tiene que pagar los derechos de autor y los impuestos y todas las cosas que le obligan y las paga. Y luego tiene que pagar a la gente que trabaja para hacer el espectáculo, en sus distintas fórmulas y sus distintas modalidades. A unos les paga con un contrato laboral, a otros con un contrato de servicio, en fin, eso Jesús lo sabe mejor que yo, pero les paga. Ahora, si decimos, no, ustedes van a cobrar derechos de propiedad intelectual y ¿nos vendría bien eso a los empresarios? Claro que nos vendría bien. Si yo tengo que hacer la obra y los derechos de propiedad intelectual, que los tengo que pagar igual, resulta que ahí, en ese rubro, voy a al iluminador, al figurinista, al escenógrafo, yo firmo ahora mismo como empresario, como figurinista, como iluminador y como escenógrafo, no. Porque mis derechos laborales
desaparecen y son sustituidos por un contrato que ya no es de régimen laboral. No confundas derechos laborales con los derechos intelectuales. No, tiene nada que ver. claro que no, querido amigo. Es lo que te estoy diciendo. Que no tiene Que nada hay que unos ver. derechos intelectuales que tenemos que ver cuál es su naturaleza y cuál es la razón por la que eso deriva en un resultado patrimonial. Es decir, cobro un dinero. Ese es el final del callejón. ¿Cuánto cobro? ¿No? ¿Cómo que no? Mira. Hay otros aspectos también importantes en cuanto a la autoría. No solamente nosotros estamos dentro de estas conversaciones solamente por un cobro. También hay muchas más cosas. Hay un respeto a nuestra obra, es decir, Sí. que se respete nuestra obra, que se respete cada bolo. Es que no mi estoy escenografía... discutiendo, Elisa, lo que Hay tú has muchas- dicho. Estoy discutiendo, y tampoco lo estoy discutiendo, estoy comentando lo que ha dicho Jesús, que es distinto. Ya sé que hay otros derechos, yo lo he dicho, los derechos morales, tienen esa prohibición de derechos morales que la ley los reconoce, porque la ley eso sí lo reconoce, si eso no está en cuestión. La cuestión es el siguiente paso. No son derechos que tengan una consecuencia patrimonial. Es decir, la ley, ahora, a eso me refiero, ahora mismo no tienen esa consecuencia patrimonial. Desde un punto de vista pragmático, si vemos cómo podrían tener una mejor consecuencia patrimonial para que nos beneficie también económicamente, que yo creo que es un derecho justo, que nos beneficie económicamente, pues también hay otras experiencias. Mira, por ejemplo, mi amigo director de fotografía, amigo desde ahora porque lo acabo de conocer, pero ya somos amigos, porque en el mundo del arte todos somos un poco hermanos, ¿no? Entonces, has dicho una cosa que me ha hecho gracia. Te has hecho la pregunta, ¿será ese el autor no identificado? No. No. El autor no identificado de las GAE, esa polémica que hay, porque las GAE recauda, esa es una de las primeras... El paso, yo diría que el paso fundamental para que funcione la sociedad, si no recauda estamos perdidos. Luego identifica. Las GAE tiene en estos momentos 400 y pico empleados. Bueno, casi el 40% se dedican a identificar. Es impresionante, ¿eh? Casi el 40% se dedican a identificar. Y luego reparte, que es lo más fácil. Reparten los departamentos. Si vas al departamento de dramáticos hay 8 personas. Entre 8 personas reparten. Identificar es más complicado. Y recaudar, más complicado. Esos pendientes de identificación no son autores, son obras. Son obras pendientes de identificación que llegan a las GAE en situación irregular. Por ejemplo, en una discoteca, el tipo que hace la hoja de declaración dice: pusimos una de los bravos, que es esa que dice borracho, borracho. Te lo pone. Yo que he visto hojas de declaración que son alucinantes. El empleado dice: oye, ¿qué es esto que dice borracho? Pendiente de identificación. Porque hay unas horas y unos minutos de trabajo, unas fechas en las que hay que terminar. Me estoy enrollando demasiado. Antes de que me lo diga Alexander, lo digo. Pero fíjate, tema impresionante. Los derechos de remuneración en el audiovisual. Ese es un ejemplo también para vosotros. Los dramaturgos, que estamos hablando, Elisa, de los dramaturgos como si los dramaturgos fueran el almendra de las GAE, que somos el último mono. Somos el último mono. Si es que somos el último mono son los coreógrafos, pobrecitos. Pero después de los coreógrafos vamos nosotros. Nosotros no es el colegio de teatro ni el colegio de artes escénicas. Nuestro colegio es el colegio de Gran Derecho, que se llama así, el colegio de Gran Derecho. Históricamente el colegio de Gran Derecho estaba alimentado por las grandes producciones de género lírico en sus orígenes, cuando nació esta casa hace 100 y pico años. Lo que importaba eran los músicos y los dramaturgos que hacían los libretos de las óperas, de las zarzuelas, del género chico, de todo ese mundo que hoy en gran parte ha desaparecido, la revista también, eran espectáculos de muchísimo éxito, generaban muchísimo. Bueno, volviendo, remuneración. Los dramaturgos cobramos el 10%. Yo hago una obra de teatro, me la ponen 10%. Ahora me la pasan a la televisión. ¿Sabes lo que cobro? La cuarta parte del 0,675. Te vas a forrar. Bueno, vamos a ver, si hago una película como ET,
eso pueden ser millones de euros, ¿eh? Si hago una película como ET, que tiene una distribución millonaria, que luego se venden vídeos, se venden las cadenas de televisión, se repone constantemente, puede ser mucho dinero. Pero en una película normal española, yo como dramaturgo, cuando me dicen, ¿te hacemos la película? Digo, no me interesa. Si no me interesa, porque si me haces la película, yo no voy a reponer nunca la obra. ¿Para qué? Si ya está hecha la película. Entonces no me interesa. ¿Me la pones en televisión? Digo, no la pongo en televisión. Es que no me compensa. El derecho de remuneración, este miserable derecho de remuneración que tenemos en España, fíjate que es curioso. Somos un lujo en el mundo. En el mundo somos un lujo, porque solo hay 3 países que tienen derecho de remuneración: España, Italia y Polonia, en este momento. Ahora se han incorporado, el año pasado se han incorporado Chile y Colombia. Y ahora parece que se incorpora Rusia. Parece que el gobierno ruso está ahora tramitando el reconocimiento legal en Rusia. Eso significa que se duplica el número potencial de derechohabientes en todo el mundo. Es una gran oportunidad. El derecho de remuneración está avanzando precisamente gracias a la normativa del copyright, porque cuando se ha discutido cómo se remunera el derecho de autor en el online y no había manera, ha surgido la idea, ¿y por qué no se hace como algunos países en el cine, como un derecho de remuneración? Y la normativa nueva que se acaba de aprobar, que es una normativa que vamos a ver qué consecuencias tiene. Ya hay quien dice, yo el otro día leía a José Miguel Fernández Astrón en su blog, que decía que iba a tener consecuencias muy negativas y lo explicaba. Yo no lo sé, todavía no tengo una visión realmente pensada, no sé cómo lo veis vosotros, los abogados de esto, pero yo en principio creo que es un gran avance. Es más, en el último World Writers que se ha hecho en Moscú, precisamente porque los rusos están muy interesados en impulsar eso, en la última reunión, que ha sido hace unas semanas, ese ha sido uno de los temas candentes de tal. Los franceses parece que están interesados en implementar el derecho de remuneración. De hecho, en Francia ya existe el derecho de remuneración como posibilidad. Cuando tú te referías a que la remuneración de los guionistas es posible en 25 de los 28 países, creo que te refieres a eso. Solo pregunto a Alexander y no eso. Creo que te refieres a eso. Claro, está representando como posibilidad contractual. Es decir, en un mercado libre, tú puedes decirle al productor, yo quiero derecho a remuneración. Bueno, la ley francesa te permite que si el productor te lo concede, la sociedad de gestión va a representar tu repertorio y va a cobrar el derecho de remuneración. Pero digamos las cosas de verdad. Eso luego no pasa. Eso luego no pasa. La ley española, la ley del 87, ya permitía eso. La ley española permite contractualmente libertad total. Tú puedes ser el músico de una obra y decir, le dices al productor, yo quiero el 90%. Si el productor consigue que el guionista, el director de la película lo acepten, tú cobras el 90%, pero luego no pasa, porque el productor te dice, hombre, ¿cómo te da el 90%? Luego la SGAE me dice que no me paga más que el 25%, porque la ley dice que el mínimo es el 25% y al final siempre tenemos los mínimos. Al final, desgraciadamente, no sé los que estáis abogados aquí, que sois muchos, mi experiencia práctica es que al final las leyes son leyes de mínimos. Si no tienes un mínimo asegurado, no lo cobras. Cuando la ley de propiedad intelectual te dice que tienes que tener como mínimo el 25%, ya tienes el 25%. Que luego tú consigues en el contrato un 30%, mejor, pero casi nunca pasa. Pero fíjate, contestando un poco al tema de que dices es muy poca la cantidad que se recibe. Habrás visto Amanece que no es poco, una película mítica, ¿no? La he hecho yo. Y yo era el director de fotografía. Bueno, si me hubieran pagado muy poquito... Hubiera ganado mucho dinero. Lleva 30 años, 35 años, es lo que te decía sin parar de ponerla todos los años, 5 veces, en 7 cadenas de televisión. Por tanto, yo soy de ciencias. Y cuando dicen muy poquito, yo digo, es que yo soy de ciencias y sé multiplicar. O sea que no me importa el poquito. Hay muchos poquitos que me interesan. Quiero decir, y hay otra cosa, se llama reconocimiento. Y eso es lo que se busca.
Quiero decir, primero buscamos el reconocimiento y luego el huevo, claro, ya vendrá, pero primero necesitamos el reconocimiento por encima de todo. Eso es lo que necesitamos. De una obra audiovisual yo creo que no hay duda de que la gente dice, bueno, pero esto cómo significar que es el registrador. También hemos estado en la AEC, yo personalmente en el registro, intentando registrar una obra que no había manera. Como muy bien has explicado, no había manera. Bien, porque se demuestra o no se demuestra que eres el autor definitivamente y que esa obra es tuya. Todos habréis visto cómo es un desierto. A lo largo del cine, los distintos directores de fotografía han convertido esos desiertos en absolutamente diferentes. Se me ocurre, vamos, Lawrence de Arabia. No tiene nada que ver con un taxi a Tobruk, que también es un desierto. O sea, quiero decir, por tanto, claro que son obras totalmente definidas de un director. Bueno, pues si eso no sirve, pues tampoco sirve. En Alemania llegaron a un acuerdo los colegas directores de fotografía y les propusieron que los derechos se pudieran combinar cuando hubiera un cambio de formato. Eso que fue un órdago de los derechos de autor, decir, bueno, os pagamos derechos de autor cuando cambie el formato. Automáticamente alguien, George Bacano, que era el director de fotografía que dirigía aquel debate, dijo, de acuerdo, porque nadie se dio cuenta en ese momento, o no se daban cuenta, de que no hay cine sin televisión. No hay cine sin televisión. No, en un tiempo había esa cosa de decir, perdona, los del cine, los de la televisión. No existe el cine sin televisión, mucho menos ahora. No se concibe, de tal forma que yo creo que ya no se llama cine, se llama obra audiovisual, porque realmente es una obra audiovisual. Por tanto, efectivamente, cuando está puesto en las pantallas grandes no genera derechos, en ese caso en Alemania, pero cuando se pasa al vídeo genera derechos. Por tanto, todas las películas que hacen generan derechos, lógicamente, menos las que no se estrenan, que también generan derechos, porque no se estrenan en pantalla grande, pero siempre hay distribuidas en vídeo o en algún sistema, en algún cambio de formato, ¿no? Por tanto, yo creo que todos los casos están contemplados y que pueden ser. Bueno, pues aquí en España no pueden ser, no lo sé. En cualquier caso, nos gustaría a los de la AEC reunirnos contigo, Fermín, y charlar de este tema, a ver qué solución. Yo encantado de reunirme con vosotros, pero ya os digo que yo estoy a favor vuestro, si es que estoy a favor de todo esto. No me veáis como, simplemente lo que intento decir, que seáis pragmáticos, porque las cosas, las meras declaraciones de voluntades no llevan a nada. Al final, la ley es una cosa de palabras, de puntos y comas. Muchas veces un punto y coma te cambia completamente el sentido de un artículo. Por supuesto. Ya, pero tiene que haber una voluntad política de cambiar la ley. Quiero decir que eso no es, la ley se cambia. De las mismas maneras que se ha llegado a tener una ley y se puede cambiar, evidentemente. Sí, yo quisiera decir algo. Yo estoy hasta el gorro, literalmente, de escuchar a gente que nos diga que tenemos que ser pragmáticos. En general lo que quieren decir es que no cambiemos nada y que dejemos las cosas como están. Las leyes están para cambiarse. Claro. Y entonces, si la motivación, que es lo que estamos haciendo en este proyecto, que ahora vamos a presentar en Praga en la cuadrienal del estudio comparativo de los derechos de autor de los diseñadores escénicos, la idea es que hay un razonamiento que es coherente, que es justificable, que puede ser razonado, pero nos enfrentamos con el muro de, mira, esto es lo que hay. Bueno, lo siento mucho, tendrá que haber otra cosa, y por eso es por lo que estamos luchando. Y vamos a seguir luchando y nos llevará años, sin lugar a dudas, pero lo conseguiremos, eso garantizado. El apoyo de la OISTAT, que tiene 4.000 miembros y está en 50 y pico países, el hecho de que tengamos ese flyer, quiere decir que este proyecto, asumido por la OISTAT Internacional,
ha adquirido una jerarquía que la PQ, la cuadrienal, nos dijo, mire, nosotros tenemos una sección que se llama PQ Talks. Ustedes podrían hacer una presentación del proyecto porque todos los países que intervienen en la cuadrienal están muy interesados. Entonces es una cuestión de sumar esfuerzos, de tener metas claras, que están, y de seguir luchando por ello. No quiero volver a oír la palabra seamos pragmáticos. No, señor, no seamos pragmáticos. Sí, yo creo que no hay que conformarse, porque las leyes las hacemos las personas, no las hace el Sun Corda. No es incompatible ser pragmático con querer cambiar las cosas. Precisamente cuando mejor se cambian las cosas, en mi opinión, es cuando se es pragmático y se ve cuáles son las mejores condiciones para hacerlo. Y perdóname, Monse, pero es que por alusiones, no te equivoques, si yo estoy a favor de lo que dices y estoy a favor de cambiar las leyes, lo que digo es que seamos pragmáticos para cambiar las leyes, para cambiarlas mejor y para que sean más eficaces y más posibles. Porque hay muchas dificultades, como bien sabes. Y yo estoy del lado de los que quieren cambiar las leyes. Y te lo he dicho antes, cuando yo llegué a ser vicepresidente de la SGAE, los coreógrafos cambiaron porque yo me empeñé. Pues ahora los demás, venga. Bueno, hola, soy Marta Fenollar, pertenezco a la APE. Yo soy directora de arte y diseñadora de vestuario. En el caso del audiovisual, las cosas cambian un poco con respecto a lo que Jesús has mencionado, de que los autores o la obra podría por sí misma ser representada, en nuestro caso no. Es decir, que sin nuestra colaboración, vamos a llamarlo colaboración, nuestra coautoría, la obra no se podría hacer. Y como bien ha dicho Porfirio, como bien ha dicho Porfirio, ellos creamos las imágenes y sin la imagen no hay una película. Es decir, nosotros, al igual que el director de fotografía, nosotros creamos los escenarios, claro, las localizaciones y creamos el vestuario para que es el personaje, para que la narración avance, porque sin ello, pues bueno, no nos podemos imaginar Olores de Arabia sin su vestuario, ¿no? O Superman sin su vestuario, ¿no? De Yvonne Blake, por cierto. Entonces, en nuestro caso es bastante flagrante, ¿no? El que nosotros sí que somos co-creadores, porque es que contribuimos en la creación de esos personajes que muchas imágenes que tenemos de muchas películas, de Marilyn, La tentación vive arriba, en fin, cantidad de cosas que pues no las puedes separar. No puedes decir que ahí no hay una autoría que es original. Entonces, bueno, pues solo quería decir eso. Vamos, que... Mira, a veces cuando lo hemos peleado, como lo hemos peleado muchos años en muchos ámbitos, nos han contado cosas también, bueno, como a todos, lo del pragmatismo también, en fin, todo eso. Pero todos somos mayores y ya nos lo han pasado. Pero incluso, pues te cuentan cosas que te dicen, no, es que es abrir un melón y claro, van a venir los directores de arte y digo, claro, ¿y qué pasa? ¿Haz la película sin director de arte? Hazla. Si todo se puede hacer, se llama documental. Ya está, se puede hacer, se llama documental. ¿Está? O Pájaros y mariposas, que quedan muy bonitas. Pero, bueno, es otra cosa. Si estamos hablando de una obra audiovisual de ficción, necesita unos elementos. ¿Que abrir el melón es muy complicado? Pues ábrelo usted el melón. Y todo el que intervenga y sea coautor, que se le pueda tener sus derechos. ¿Cuál es el problema? El problema es uno, que entonces ese 25% del que muy bien habla Fermín y que lo conoce muy bien, y otro 25%, y el que cuando dejas una cosa encima de la mesa dice chin chin, lo llaman banda sonora, y vuelves a cogerlo y dice, ah, coño, que has hecho la música. Vale. Bueno,
pues ese otro 25, y bueno, en el caso del músico es más, porque es el 50, ¿no? No, 25. Fermín, o no llega. 25. 25 también, bien. Quiero decir, ese es el problema son los 25, no es otro. Ese es el problema, que hay que repartir, y que el pastel pues es redondito y da para lo que da. Y el pastel son 100, y si empezamos a quitar 25, pues nos va a quedar un 10, y yo no quiero un 10, vale. Pues ese es el problema, no es otro, no hay otro problema. No queremos todos, somos todos importantes, estamos todos muy a gusto, pero no me metas la mano en el bolsillo. Y ya está, y esa es la historia. ¿No, hola, Fermín? Buenos días. Claro, pero yo estoy de acuerdo. Hola. Hola, buenos días. Me voy a identificar, que veo que esto es muy importante hoy. Soy Montse Averós, soy escenógrafa y diseñadora de vestuario y me reconozco en la ley, me la he leído muchas veces y me autorreconozco como autora de las escenografías que hago, comúnmente originales. Puede ser que alguna vez alguien descubra que alguna no lo es. Y en cualquier caso quería decir básicamente una cosa. No sé si me puedo permitir aconsejar aquí a todos mis colegas de profesión. También hablo desde una edad realmente y de muchos años en ella. Y es que mientras seguimos discutiendo, viendo todas las posibilidades que hay de ser reconocidos, mientras tanto tenemos ya dos herramientas. Una, nos la ha contado hoy Alejandro, o algunos ya la conocíais, que es registrar nuestras obras cuando nos las admitan a registro, pero esto en cada obra se verá. Tenemos muchos ejemplos de obras registradas. Yo particularmente tengo obras registradas, obras como escenógrafa y como diseñadora de vestuario. Y luego tenemos otra herramienta, que son los contratos. Y no estoy hablando en este momento de relaciones solo laborales. Nosotros estamos firmando unos contratos, curiosamente, donde normalmente hacemos cesión de derechos, de unos derechos que por un lado no se nos están reconociendo, pero por otro lado estamos cediendo. Entonces, yo creo que hay una buena herramienta en el momento de que podemos controlar, podemos decidir qué derechos cedemos, por cuánto tiempo, para qué uso, con qué finalidad. Yo creo que aquí hay un marco quizá no solo de discusión colectiva, sino individual de cada uno de nosotros cuando vamos a firmar un contrato. Creo que, y luego incluso otra sugerencia más allá, no firmemos cosas con las que no estemos de acuerdo, es mejor no firmar. O sea, si no vamos a estar de acuerdo, si yo no quiero ceder una cosa no quiero ceder la explotación de mi obra durante 5 años, lo podemos discutir, porque no la voy a ceder solo para lo que ha sido concebida en aquel momento. O, bueno, es igual, toda la infinidad de cláusulas que hay de cesión. O sea, aquí creo que hay una posibilidad que si todos sabemos cómo utilizarla, creo que, bueno, esto es una idea. Bueno, te respondo yo. Yo entre otros. En el tema de cesión de derechos, nosotros hemos recopilado contratos de todos los miembros de la AEC de muchos años, de muchos, muy atrás y de todo, porque se ceden efectivamente los derechos al productor. Cosa curiosa es que luego el productor tampoco tiene derechos, no cobra derechos de propiedad intelectual, cobra derechos de explotación, que eso es otra cosa, pero derechos de propiedad intelectual, el productor no está en la SGAE y no cobra derechos conexos, efectivamente, y no han servido para nada. Es decir, porque claro, te dicen, no, bueno, estás cediendo derechos a una persona que luego tampoco tiene derechos, o sea que no sirve para nada.
para nada. Son unos contratos que se copiaron de unos contratos ingleses y americanos y que cedían los derechos al productor porque, como sabéis, el productor americano o el productor inglés tiene todos los derechos de todo de la película y es quien maneja todo. Pero ese sí cobra, ese los cobra por otro lado, pero sí cobra. Aquí no. Entonces es un esquema que no sirve para nada, lo hemos analizado, lo ha analizado AISGE concienzudamente, Marta los ha analizado, le hemos llevado pilas de documentos y no sirve para nada. O sea, seguimos cediendo los derechos según dicen los contratos, como dicen, de todo lo inventado y por inventar, que es una cosa mágica, ceder derechos a lo que está por inventar, que no se sabe lo que es, pero bueno, alguien debe haber por algún lado que cobra esos derechos. Y eso, o sea que ese camino ya lo hemos recorrido y no ha dado resultado. No quiero decir que no pueda dar resultado nuevamente y que se pueda recorrer de nuevo, pero hasta ahora no ha dado resultado, no nos ha dado resultado. Pequeño matiz, en este caso no dio resultado como argumento para justificar el reconocimiento de cara a la gestión colectiva de AISGE. Sí que puede contribuir porque al fin y al cabo es un reconocimiento de que esa labor es creativa y lo está reconociendo la parte que interactúa o que contrata esos derechos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Curro Carreres, soy director de escena en este caso y miembro de la Asociación de Artistas Plásticos y Escénicos. Igual, no sé, vengo a decir algo completamente distinto, pero ¿por qué alguien nos dijo que había un melón que repartir? Yo creo que la cuestión ahora es que ese melón lo podemos, es otra cosa. Y será lo que todos colaboremos y lo que todos contribuyamos a que sea. Siempre los derechos se limitan por los derechos de los demás. Como director de escena, incluso el término de conflicto me parece antiguo. Porque yo, como director de escena, tengo que pelearme con el autor para defender mis derechos como director de escena, porque mis derechos como director no los reconoce la SGAE. La SGAE reconoce mis derechos si yo firmo una obra literaria. Entonces, ¿por qué me tengo que pelear con el autor? Porque quizás sea el momento de plantear que estamos todos en el mismo barco y precisamente para que no nos excluyan, como decíamos de los números clausus, para que en la legislación a priori no excluyan a autores y artistas y creadores que contribuyen a la originalidad de una obra. El nuevo formato, evidentemente, esto se pone en marcha cuando se generan nuevos derechos. Si yo hago una obra de teatro y otro señor la filma y otro señor la explota y otro señor la distribuye, se están generando nuevos derechos y ahora estamos ante un nuevo umbral, digamos, ante un nuevo reto, que estamos aquí y estamos de actualidad y los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual están de actualidad por la red. Estamos en la misma autopista de Internet todos. Ahí confluimos desde Google hasta Steven Spielberg, hasta la obra de teatro que cuelga o los conciertos de los grandes autores, de los grandes derechos, cuando le graban en móvil. Todo está en el mismo. A lo mejor el melón es hoy en día es el momento de recalificarlo o de redefinirlo, creo. Gracias. Vamos a terminar hoy porque veo que esto sigue para ir a comer y volvemos, pero no, tenemos que dejarlo por hoy. Agradecerles nuevamente vuestra ponencia, vuestro tiempo y conocimientos que han compartido generosamente. Aquí por venir a los asistentes y también dar sus aportes. La idea es seguir que estos retos que tenemos, avanzar, seguir dando pasos firmes. Desde el año que empezamos ahí todos juntos. Creo que unidos podemos conseguirlo mejor, podemos avanzar en pasos firmes y crear algunas conclusiones que sacaremos luego de estas jornadas para
poder seguir avanzando con pasos pequeños pero firmes y vernos el año que viene en otra jornada, a ver qué hemos avanzado. Vamos a hacer ahora aquí en la escalera una foto todos juntos de recuerdo de este día y de estos derechos que es el Día Internacional y que hemos reflexionado y debatido entre todos. Muchas gracias.